Las 8:36 en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, martes 18 de julio, año 2023. Vamos a continuación a recibir en la cabina de la Z101 y el Gobierno de la Mañana al doctor Eddie Olivares en su condición de miembro del Partido Revolucionario Moderno, de su alta dirigencia, vicepresidente también encargado de diferentes aspectos de la preparación ahora en esta campaña electoral que hay que decir, don Eddie, va bastante acelerada y ha generado muchos aspectos de debate, discusión, aplicación de la propia ley electoral en los partidos, los temas internos y los temas obviamente de choque, de competencia, ¿por qué no?, con otras organizaciones políticas. Muy buenos días y bienvenido a su casa, la Z101, esta cabina del Gobierno de la Mañana. Bueno, para mí un gratísimo placer estar con ustedes y un saludo a todos los amigos oyentes de esta emisora. Un saludo a don Bienvenido también, a doña Isabel Bienchi, a todos los amigos de la Z101. Vamos a arrancar, Rosendo Tavares. Eddie, la Junta ha dado una resolución sobre el tema de las elecciones internas en los partidos. Muchos partidos han decidido, por ejemplo, escoger por encuestas candidatos, y la Junta ha decidido que solamente los partidos podrán dar a conocer o hablar de esas encuestas para escoger a sus candidatos internos. Eso fue consensuado con la clase política. La verdad es que el reglamento de la Junta para las encuestas es procedente que lo hagan, porque las encuestas siempre tienen su dificultad, sí, para ser aceptados sus resultados. En consecuencia, la propia Junta, con un reglamento efectivo, puede contribuir a que las encuestas de todos los partidos, porque todos van a hacer encuestas en mayor o menor medida, estén revestidas de mucho más credibilidad, y además para proteger su integridad. De todas maneras, yo que nunca he estado de acuerdo con encuestas para elegir nada, porque las encuestas es un estudio, sencillamente no un método de elección, pero que la ley 3318 la institucionalizó como un método de elecciones internas de los partidos políticos. Cuando se incorporó en el proyecto de ley, yo estuve en desacuerdo públicamente y lo estaré siempre. De todas maneras, los partidos decidieron usarla. Es importante que la Junta, en razón de que tiene la facultad, la obligación legal de supervisar y fiscalizar las modalidades distintas a las primarias, es decir, las encuestas, convención de delegados, de dirigentes, de militantes, asambleas de los partidos políticos para elegir los candidatos. Ella tiene la obligación de supervisar y fiscalizar ese tipo de escogencia, pero en el caso de las encuestas es importante que hagan su reglamento. El PRM, la Comisión Nacional de Elecciones Internas, ya hizo su reglamento interno para el manejo de las encuestas, pero es importante eso. En el caso de las primarias, la Junta se encarga de organizarlas, supervisarla y fiscalizarla. Es decir, que quien da el resultado, el boletín, quien informa definitivamente la escogencia de los candidatos por primarias, es la Junta Central Electoral. Y además, cuando se trata de primarias, ya el que resulta escogido en una primaria automáticamente ya está en la boleta del partido correspondiente. Por eso la primaria es el mecanismo idóneo, y en ese sentido, por ejemplo, en el caso nuestro, en la selección del candidato o la candidata presidencial del partido, no va a intervenir la mano
del partido absolutamente en nada más que en entregarle lo que la Junta solicite. Y en las demás, ya la Junta interviene supervisando y fiscalizándola. Muy buenos días, de verdad, un gusto inmenso tenerlo Gracias. por acá, como siempre. Yo quiero abordar el tema de la Cámara de Cuentas y usted como jurista me gustaría conocer su opinión sobre ese tema. Y es lo siguiente, ¿cómo en la Cámara de Diputados en estos momentos reposa un informe y vimos cómo el Partido Revolucionario Moderno emitió un comunicado donde incluso vincula a la oposición a que no está comprometida con la transparencia porque no quiere aprobarse el tema del informe de la Cámara de Cuentas para el juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas? Entonces yo digo lo siguiente, si nosotros tomamos en cuenta que de acuerdo a la propia Constitución de la República establece que para aprobar ese informe lo que se necesita es la 2/3 parte de la matrícula presente, porque hoy he escuchado de que la gente habla, no, que es la 2/3 parte de la matrícula absoluta de la Cámara de Diputados. No, la Constitución establece que es la 2/3 parte de los presentes. Una vez hecho quórum, ¿por qué el Partido Revolucionario Moderno, que está comprometido con esa transparencia en la lucha contra la corrupción, que tiene posibilidades reales de pasar ese informe en la Cámara de Diputados y llevar ese juicio político al Senado, no lo hace? Bueno, bienvenido a don Bienvenido, un honor para mí estar aquí al lado. Mire, la verdad es que la situación de la Cámara de Cuentas, conforme a las palabras individuales de sus miembros, se hace inmanejable. Es muy difícil que funcione en la actual situación que la afecta. Y es algo que se puede observar sin necesidad de profundizar mucho, ni entrar a aspectos legales. El solo hecho de que ellos mismos han manifestado que les resulta muy difícil poder trabajar juntos, entonces complica la situación. El funcionamiento de los órganos colegiados siempre ha sido bastante complejo, pero precisamente los órganos son colegiados para que se debatan las ideas dentro del marco de lo que establece la regla normal de la democracia. En ese sentido, el manejo de los órganos colegiados es fundamental, que haya el respeto. Es un tema de respeto. No de que tú puedas disentir, porque precisamente la razón del funcionamiento es eso, que se debatan las ideas, porque si no fuera unipersonal, si no entonces se nombra a alguien para que decida. No, la razón es el debate, pero el debate de las ideas, dentro de lo correcto. Entonces, ya cuando no es posible eso, porque quienes lo integran no puedan manejar el debate de las ideas de una manera normal, entonces se va a dificultar su funcionamiento y entonces se genera este tipo de situación. Yo creo que ya hay un criterio de que no podrían funcionar y entonces lo normal es que se produzca una decisión para completar su mandato, y en ese sentido el Congreso tiene que actuar más allá de la politiquería. Hay que asumir posiciones responsables. El partido que lidera el presidente Danilo Medina, que gobernó durante 16 años el país consecutivo y 20 de los últimos 24, debe asumir una actitud de partido responsable, partido que gobernó, que el pueblo depositó su confianza durante tanto tiempo.
y una figura como él, que fue presidente 8 años, un estadista. El partido Fuerza del Pueblo que está construyendo el presidente Fernández debe actuar igual, porque el presidente Fernández es el único, después del doctor Joaquín Balaguer, que ha gobernado 12 años. 12 años. Además, es un estadista. Y él debe saber, que la Cámara de Cuentas, que es una de las primeras instituciones creadas en la República Dominicana, creada en la Constitución fundacional, tiene que funcionar y es fundamental el funcionamiento. Entonces, a quienes más debe interesarle que la Cámara de Cuentas funcione, precisamente a la oposición. Y en ese sentido debe imponerse la razón y el interés de la nación, el interés de la institucionalidad, porque esa situación o una Cámara de Cuentas congelada afecta a la institucionalidad democrática, y yo creo que deben buscarle una solución al tema. Lo más importante en este momento es el hecho de que conforme lo que han planteado los propios miembros, no hay posibilidad de que ellos funcionen juntos. Doctor Eddie Olivares, usted dijo que evidentemente sus miembros habían cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones. ¿Usted está de acuerdo en que deben de ser...? No, yo no me refería a faltas. No, nada. Así no trascendió a un comunicado que yo. Del partido, sí. La posición del partido. En la posición del partido. ¿Usted considera? Por lo tanto, es la posición mía. Claro, sí, por eso se lo digo. Sí. ¿Usted entiende que ya de entrada todos cometieron faltas graves y deben ser destituidos todos y llevados a un juicio político todos? ¿O usted entiende que, partiendo del principio de que la responsabilidad es individual, la responsabilidad penal es individual, o las faltas que se le puedan adjudicar a una persona son individuales, usted entiende que debería de esclarecerse, establecerse de manera individual digamos que el quehacer de cada uno de esos miembros para identificar cuáles fueron las faltas graves que cometieron cada uno de ellos y en consecuencia entonces proceder al juicio político? Sí. Recuerde que no necesariamente se trata de faltas penales. Lo más importante es que el órgano debe funcionar. Y si no hay condiciones para que funcione adecuadamente, tiene que haber una solución. Y la solución pasa por la posibilidad de ese juicio político, porque no hay otra manera de que ocurra, salvo que voluntariamente renuncien los 5 miembros. En ese sentido, la posibilidad del juicio político es lo que podría resolver el gravísimo problema que afecta a la institución. Yo creo que esa es la parte fundamental, que la institución debe funcionar y que para ello, si es necesario, hay que completar el periodo con la escogencia de 5 nuevos miembros de esa Cámara. Muy buenos días, doctor. Qué bueno tenerle aquí. Con usted aquí sentado, se han levantado todas las provincias del país a hacerle preguntas sobre la situación interna con relación a las elecciones, reservas de alguna candidatura en el municipio cabecera de Bonao y de La Vega, respectivamente. Le voy a transmitir la de Higüey, la Altagracia, porque ahí hay un conjunto de diputados, amigos suyos, amigos de todo el país, que están pendientes de esta entrevista, como todos los demás. Ellos le solicitan saber si hay alguna decisión respecto a la reserva de la candidatura a senador por la provincia de la Altagracia, y manifiestan de que en un encuentro anterior con el liderazgo del partido se había dejado claro de que iba a ser para un miembro del PRM, y se le instó a los diputados Villegas y Pireo Solimán
a que así se pusieran de acuerdo. En este caso, uno de ellos se inscribió, que fue el diputado Villegas. Solimán no se inscribió en ninguna posición. Y pues la pregunta que hacen desde allá, desde la Altagracia, es si hay alguna definición con esa candidatura en el caso de la provincia de la Altagracia de Higüey, para los que son, ¿verdad? Para los que no entienden bien el tema de los nombres de la provincia. ¿Alguna decisión con esa provincia de manera particular? Sí, en el caso de los senadores, el partido se reservó el Distrito Nacional de Santiago, Barahona, la Altagracia y la... bueno, es 6, esos 6, conforme a lo que establece la ley. En ese sentido, en el caso de la Altagracia, la senaduría está reservada, pero no tiene nombre. No tiene nombre, nosotros estamos allá, de alguna manera tiene un rol importante las alianzas que vamos a suscribir para la provincia, y está reservada también una diputación, está reservada la alcaldía. En ese sentido, tanto el nombre de la alcaldía como de la senaduría se van a establecer próximamente. Todavía eso no está definido. Doctor, en un estilo... Pero los compañeros que legítimamente aspiran a la senaduría, el compañero Pireo Solimán, que sigue aspirando, el compañero Villegas, ambos excelentes diputados, representantes de la provincia de la Altagracia. En el caso de ellos, siempre tendrán la posibilidad también de ser escogidos por la dirección del partido como candidato. Eso no está descartado, nada está descartado. Esa senaduría no tiene nombre, la dirección del partido le va a poner el nombre próximamente. En un estilo, cambiando un estilo usualmente sobrio, el expresidente Leonel Fernández ha lanzado unos epítetos contra el gobierno: incapaz, incompetente, pusilánime, y dice que el país prácticamente, que el país está a la deriva. Aquí el último que se vaya guarde la llave, como dicen por ahí. ¿A qué usted cree que obedece ese cambio de enfoque y del discurso de Leonel Fernández frente al presidente Abinader y el gobierno? Bueno, yo diría que tiene un nombre: desesperación, porque las cosas no han salido como mi amigo el presidente Fernández esperaba. Está construyendo su partido, eso ha ido avanzando. Él como candidato está estancado, no ha llegado al 30%. La situación de su partido también se ha frenado. El Partido de la Liberación Dominicana ha salido a la calle y todo indica que ha ido mejorando, y conforme mejora el Partido de la Liberación Dominicana, afecta a la fuerza del pueblo. De modo que tiene que ver con esa situación. Hay que buscar cada día un tema para atacar al gobierno, y no importa cuál sea el tema ni la forma como hay que hacerlo, pero hay que buscar la forma de atacar al gobierno. A veces usted no encuentra un tema con la profundidad necesaria ni acorde con una figura de la dimensión del presidente Fernández para hacerlo, pero a veces no tiene a quien se encargue de hacer el ataque, y para que el ataque tenga relevancia tiene que hacerlo el líder. Entonces, todos esos factores que de alguna manera afectan, pero yo creo que ayer ocurrió algo de lo que el presidente Fernández debería sentirse muy contento como dominicano y como la figura que es el hecho que el presidente de Francia, Macron, se dirigiera
hacia donde se encontraba sentado el compañero presidente Luis Abinader para ir a saludarlo y a conversar con él. No que el presidente Abinader salió para un pasillo para buscar la forma de repente encontrarse con él, hacer lobby, sino que el presidente fue donde él. Y es una muestra de la valoración que tiene el compañero Luis y la República Dominicana. Y yo creo que la República Dominicana, valorada hoy, que sirve de ejemplo en la región, es una República Dominicana que hemos construido todos. Total. Y debe ser un motivo de orgullo, pero el hecho de que se estén dando acontecimientos como este es una muestra de que la República Dominicana no depende de un hombre ni de dos hombres, y de que el criterio que había de que los únicos que sabían gobernar era el presidente Fernández y bueno, el presidente Medina y el PLD, y que el país ha seguido creciendo, fortaleciéndose como una gran nación que es un ejemplo en este momento para el mundo. Y ese debería ser un motivo de orgullo, no solo para el compañero Luis y los PRMistas, sino para el propio PLD y para Fuerza del Pueblo y los demás partidos. Doctor, lo que sí no es motivo de orgullo es la cantidad de funcionarios elegidos que están involucrados en temas de corrupción y en otros temas de lavado de activos. Dice Participación Ciudadana que los partidos políticos deben de abocarse a hacer una reglamentación para la inhabilitación de no admisión de candidatos que han sido cuestionados. Sabemos que la ley es abierta y que hasta que no haya sentencia con la cosa irrevocablemente juzgada, la gente tiene pues sus derechos de elegir y ser elegido. El partido es una intentona, el partido suyo, de abrir, que la gente pudiera informar y demás. Sin embargo, se han inscrito gente que está siendo señalada en temas reñidos con la ley, para aspirar a reelegirse por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuál es su posición, no solamente dentro del Partido Revolucionario Moderno, sino con relación a todos los partidos? Bueno, mirando el tema de los candidatos, que es la principal función de los partidos políticos, y la Constitución de la República, desde el punto de vista puramente técnico, sin lugar a dudas, cualquier persona que no ha sido condenada a una pena criminal con sentencia que haya adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, o que no haya sido condenada por conspirar contra la República, participar en una guerra contra la nación, realizar actividades de espionaje, o que se encuentre inhabilitado mentalmente, conforme a la Constitución de la República, tiene derecho a ser candidato o candidata a un cargo de elección popular. En ese sentido, es uno de los grandes desafíos del sistema de partidos políticos y de la democracia. No solo en la República Dominicana. ¿Usted cree que por vía reglamentaria pudiera, como dice Participación Ciudadana, disponer? Bueno, si usted me dice a mí, ¿usted está de acuerdo con hacer un gran esfuerzo para que personas que se sospeche que están en actividades contrarias a la ley? Pero la sospecha no es constitucional, o sea, violentaría libertades de elegir y ser elegido. Sí. Yo puedo ser sospechoso de lo que sea y hasta que no me lo prueben soy inocente. Si usted me lo dice, que si yo estoy de acuerdo con que depuremos todo y hagamos un gran esfuerzo, yo le digo, con eso yo estoy de acuerdo. Ahora, si usted me lo pregunta como abogado,
yo sería, si yo le dijera a usted como abogado que sí, yo sería un ignorante del derecho o un demagogo, un charlatán. Entonces estaría planteando algo totalmente contrario a la Constitución y a pactos, inclusive lo que tiene que ver con el derecho al sufragio. Pero tenemos que hacer un gran esfuerzo. Ahí yo estoy de acuerdo. Hay que hacer un gran esfuerzo para que haya los mayores controles posibles. En ese sentido, el PRM ha creado mecanismos para eso. Y todos los partidos tenemos que hacerlo. Es una amenaza contra todos. Y si buscamos precedentes, hay senadores, no del PRM, de otros partidos, diputados, que no hubiesen podido seguir en el Congreso Nacional. Entonces, es un tema muy importante y que los partidos deben asumirlo en serio. Yo creo que inclusive en una democracia consolidada como la nuestra, debió haberse producido una especie de gran un encuentro entre los partidos políticos para tratar el tema. Un encuentro, ahí sí procedía, para no ponerle tema de cumbre, porque se ve una reunión de trabajo de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, para buscarle, para manejar la situación. De eso se trata. Además, es casi seguro que en este proceso se va a judicializar el tema y probablemente termine en el Tribunal Superior Electoral. Exacto. Y quizá más allá en el Tribunal Constitucional. Don Eddie. Yo pienso que también sería interesante que los partidos, yo lo hubiera hecho como el sistema de partidos, y hubiesen hecho una consulta al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional le diga a los partidos y al país la realidad de esa situación. El Tribunal Constitucional debe decir cuál es la situación para ello hay que pedírselo, para que establezca cuál es la realidad de esa preocupación que tenemos todos en relación con el principal desafío de la democracia de nuestro tiempo, que es el que tiene que ver con la intervención de los grupos vinculados con el crimen organizado, entre ellos, como usted señalaba, el lavado, en las actividades políticas. Eso es importante. Pero hay que verlo también, que es una preocupación no solo aquí. En los Estados Unidos era una preocupación al principio del siglo XX. Y en ese sentido debemos asumirlo con toda la seriedad. Don Eddie, a mí me parece que la clase política dominicana ha caído en una trampa que se ha dado en otros países de América Latina, de un discurso que tiende a la infantilización del electorado, del votante, y donde hay cierta demagogia que impide ver que también los votantes tienen responsabilidad en la democracia. No es solamente una especie de niño al que hay que llevarle todo y bajarle la papita para que se la coma en puré y darle la leche. El último político dominicano que dedicó tiempo a tratar de educar a su electorado, el profesor Bosch, en su programa radial, yo sé que el PRD lo intentó con Tribuna Democrática con otros matices, trataba de hacerle entender al ciudadano que sus decisiones involucraban una responsabilidad y tenían consecuencias. Entonces yo veo que la ley, se ha hecho un intento de generar una especie de leyes mosquitero contra el transfugismo. Bueno, la gente se va de los partidos por muy distintas razones. A eso debe castigarlo o premiarlo el electorado, si son buenas o malas. Luego está el tema de los perfiles sospechosos. Mira, hasta que no hay una sentencia que demuestre ciertamente que una persona está involucrada en tal o cual cosa,
caramba, yo puedo sospechar lo que sea. Ahora, yo pudiera preventivamente con mi voto rechazar a quien con una riqueza que yo no sé de dónde viene y con un discurso que a mí me parece sospechoso y con la idea de que todo lo va a resolver dando dinero, yo pudiera rechazarlo preventivamente con mi voto. No se educaba al votante dominicano en el voto castigo, el voto rechazo, el voto denuncia. Y definitivamente tenemos un problema que pretendemos resolverlo haciendo leyes más largas, con más incisos, con más artículos. Hemos caído en esa trampa de pretender con una legislación que a veces nada tiene que ver con la realidad solucionar problemas de la democracia. Y yo no sé, y honestamente se lo digo más que como pregunta, como reflexión, me preocupa que nos estamos metiendo en un nudo, como la historia del nudo gordiano de Alejandro, sí. Nos estamos metiendo en un nudo que el que lo desate va a dominar el mundo. Entonces me gustaría saber su reflexión porque yo veo que hay que cuidar tal cosa, pero ¿cómo? ¿Cómo usted lo va a hacer de manera práctica si usted no está invirtiendo nada en tratar de educar ni siquiera a su propia parcela política, los que ya están convencidos de seguirle? Sí, es cierto. Es importantísimo, es una reflexión, claro, para que todos nos coloquemos en esa misma situación. El transfugismo, por ejemplo, que condenamos todos, el transfugismo nació con la democracia. Había transfugismo implícito a ella sí, la democracia griega. Oye. Y luego en la democracia romana Julio César era de los patricios y se pasó a los plebeyos. Se producía el transfugismo de patricio a plebeyo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Donald Trump, es un tránsfuga. Demócrata, libertario y republicano. Y pasó a republicano. No tiene ningún ideal. Y en el caso. A él no le cabe nada. En un momento sí era un defensor de y fue donante del Partido Demócrata. Era un demócrata. Era un demócrata. Lo invitaban a su fiesta y cosas, no lo nieguen. Pero ahora. el tránsfuga más famoso de nuestro tiempo fue el que se considera el más grande estadista del siglo XX, Sir Winston Churchill. Laborista y conservador. Churchill pasó del ala derecha hacia la izquierda, hacia el laborismo, como parlamentario que era en ese momento. Y fue en esa reflexión, porque yo pienso también que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el paso que tú, convencido de un concepto tal vez ideológico, da un paso de una ala a otra en función de sueños, de utopías. Y otra cosa es cuando tú te vas de un partido a otro porque te cooptan en función de una lealtad exclusivamente al poder. ¿Y quién debe premiar o castigar eso? Perdón. No, usted debe decidir cuándo es uno y cuándo es otro. ¿Quién lo decide? Entonces yo creo que hay que también establecer una diferencia entre una cosa y otra, porque tú puedes cambiar de partido. Es importante y es bueno. Pero perdóneme, doctor, es que habría que remontarse también al concepto más... Sí, el polígrafo del billete. Pero Tomás tiene que evitar la cuenta de ellos. Hay que preguntarle, por ejemplo... Pero, por ejemplo, a Polonio Pierret, hay que preguntarle si fue la persuasión ideológica la que la hizo pasar de ser un asistente, un colaborador de Peña Gómez toda su vida y de repente levantar una bandera del PLD. O a Calderón en Agua. Hay que preguntarle, por ejemplo, en paz descanse, a Daniel Loy Carvajal, que fue un alcalde, un tipo de arraigo en el PRD, y de repente cambia de idea, como muchos otros. Sí, vivos y muertos. Vivos y muertos. Lo que pasa es que estamos viviendo y de verdad, yo lamento que el debate se dé a propósito de que sea contigo, que eres un hombre honorable. Pero la realidad es que los hacedores PLDistas, que son los hacedores del concepto de transfugismo de este país, que fue el que promovió esa vaina, Leonel Fernández, que se montó en esa locomotora de llevárselo todo de bruces y terminó llevándose el PRD entero, mi hermano. Pero lo peor el otro Danilo es que ahora es que cuando el PRM llega al poder, llega con una retórica totalmente distinta, con un nuevo estilo de hacer política de manera decente, no tan vulgar. Lo que pasa es que ahora están en la misma práctica que lo del pasado. Recibir apoyo vulgar, entonces. Pero yo quería decir, porque como estamos aprovechándolo en función de la reflexión de José Luis, y es un tema importante. Pero hoy tenemos una ventaja, tenemos al jefe aquí en la cabina, podemos hablar hasta las 11. Podemos hablar hasta las 11. Lo que ocurre es que
en el tema del transfugismo, hay dos tipos de transfugismo. Hay un transfugismo. El que se recibe y el que se le va. Sí, si tú lo recibes, está bien, y si se te va. Estoy de acuerdo con Susana. Estoy de acuerdo con Susana. 90 y 110. Estoy de acuerdo con Susana. Si viene, es bueno. Si se va, desgraciado. Hay un transfugismo que tiene que ver con la ética, conforme al criterio que usted tiene como miembro de un partido político. La Constitución, la ley 3318 da el derecho de que usted pueda incorporarse a un partido político, afiliarse, y le da el derecho de usted desafiliarse cuando usted quiera hacerlo, en el momento que usted quiera hacerlo. Es un derecho. Sí. Y una desafiliación automática. Pero cuando tú te vas, te desafilian. Hay que hacer el trabajo. Yo creo que en muchas veces, Eddie, hay que guardar las formas. Claro. Porque si tú, por ejemplo, estás en un partido, sí, y tú has sido diputado 4 veces por ese partido, y tú has sido presidente de un órgano legislativo por ese partido, y tú has sido senador de la República por ese partido. Entonces, mientras ese partido está en el poder, no hay problema con la ética ni con la mística. Nadie se va. Ahora, se acabó la teta de la vaca, entonces aparecen una serie de argumentos. Castigarlo el electorado donde yo voy. No, eso está bien lo que tú dices. Es un cambio ideológico, porque al que él no tiene el valor de decir el nombre. Di el nombre. Porque él no atreve a decir el nombre. Porque yo lo que está diciendo es una persona conceptuosa e injundiosa. Si hubiera injundiado cuando él estaba en el poder, yo te acepto. Y que tiene un día el 14 de febrero. Un tipo formado, de verdad. Al que está diciendo que tiene miedo. Yo no sé de quién se trata, pero mire. Un abrazo. Un abrazo en el día de la amistad. Es injusto que usted lo que hace es diseñar espacios. La labor de plomería de eso, no usted que lo hace, son otros en el PRM. Entonces, como que enrostrarle a usted que esté sacaliñando gente. No, pero es un fenómeno. Usted solo le pone la silla cuando llegan. Pero Eddie es un líder importante del PRM. Y yo dije líder. Y sé por qué digo líder. Porque tiene influencia y liderazgo. Ay, yo me asusté. Segundo, Eddie. Él es un líder. Eddie Olivares, el magistrado. Si me preguntas a mí, el más influyente de la provincia de Santo Domingo. No, y además en sentido general, porque él viene de ser un hombre de mucho cariño y afecto de Hipólito Mejía, y ahora se ha convertido con luz propia en un dirigente importante que incide en el presidente, en el liderazgo emergente, y que aglutina, porque es un hombre prudente, todos lo respetamos. Es un hombre de mucho equilibrio. Ahora, Eddie sabe, por eso le citó no es un pendejo Eddie, le citó así Winston Churchill. Él le está diciendo a ustedes muy bien lo que hay cuando tú tienes un cambio de manera de pensar. Lo que pasa es que aquí también hay cosas como las que se han dado en los últimos días, que es la verdad que son difíciles. Hanoi pensó raro. Es la verdad que son duras de entender. La ideología del poder. Es la verdad. Lo que pasa es que el pecado original viene cuando desde el brazo del poder va y se busca una persona que no es política, que no tiene tradición en esto, que no tiene un mérito como lo tiene Susana, que se pasó su vida entera haciendo fila, como lo tengo yo, 25 años para poder llegar para Mao como el mango, y tú vas con el brazo del poder y traes un pendejo y le regala una vaina, entonces ahora viene aquí haciendo lo mismo. Y quiere otra vaina, entonces, lo que pasa es que el pecado original es traer ese tipo de figuras, porque ahí ni siquiera, José Luis Mendoza, ahí ni siquiera es transfugismo. Porque esa persona no tiene. Yo no creo en esa vaina. Pero ese ni es tránsfuga. Ese es. Porque esa persona no es de aquí ni de allá. Pero es bueno, Aníbal, con la reflexión de Aníbal, es lo bueno en este tipo de programas. ¿Sí? Y miren, en el caso del transfugismo, hay una parte ética, por ejemplo, pero cada cual tiene su criterio ahora sobre la militancia. Yo soy el militante tradicional, ortodoxo. A mí me resulta muy difícil cambiar cualquier cosa. Aunque tampoco felicidades a la doña. Ella está de acuerdo con eso. Franco Macorizano. Entonces, en el caso de nosotros. Entonces, en el caso de la política hay un criterio. Por ejemplo, en el caso mío,
a mí me resulta muy difícil cambiar. Hay gente que les resulta fácil cambiar. Es el derecho que tienen. Hay razones de cambio, por ejemplo, cuando se produce algo que tiene que ver con un factor ideológico, un factor que afecta la integridad, tu crecimiento, desarrollo, todo eso es entendible. Ahora bien, los partidos políticos tienen que valorar, que era lo que Aníbal tocaba en su reflexión, tienen que valorar el mérito. El problema es que no se valora el mérito. Hace mucho tiempo que con la crisis del militante, los partidos ya no tienen militantes, los partidos tienen dirigentes medios. Antes el PRD, que es el partido de masa, y eres el primer modelo del partido de masa de la República Dominicana, fue el primero. El PRD tenía comité de base. Entonces, los comités de base, tú tenías que ir a un comité de base en el barrio, en una cuadra del barrio, y empezar por ahí. Tenía que ir a reuniones semanales de 32 miembros de ese comité o 50 que tenían. Yo, por ejemplo, empecé en un comité de base en Villa Duarte. A ese comité de base yo tenía que cumplir con la asistencia a las reuniones o presentar excusas justificadas si no podía ir. Tenía que cotizar. La cotización es fundamental para los partidos políticos, porque la cotización la tomaron los partidos políticos de los sindicatos. Sí. Sin cotización no hay sindicato. Sin cotización no había partido político. La cotización era parte del funcionamiento disciplinario. Asistir a los eventos, a las actividades, a todo lo que era necesario, y después tú ibas subiendo y entrabas ya a la zona, todo ese recorrido para tú ser un dirigente del partido. Salvo excepciones cuando se trataba de grandes personalidades que pasaban al partido, y entonces la dirección del partido tenía la facultad de, sobre la base del prestigio, de que entrara por el balcón, entraba. Pero eso terminó en el PLD y en el PRM y en Fuerza del Pueblo. No existen esos comités de base, por lo tanto no hay militante en ese sentido. Lo que hay es dirigentes intermedios. Perdón, doctor, sí existe. No. En la Fuerza del Pueblo existe de formación política. Sí, por supuesto que sí. Es que por supuesto que sí. Nosotros tenemos, perdone que le interrumpe, pero para aclararle un poquito en ese sentido, nosotros como partido tenemos una Secretaría de Formación Política que la dirige el compañero Franklin Almeida Rancier. Desde esa Secretaría de Formación Política se entrena y se le da capacitación y talleres a las direcciones de base y a las direcciones medias. Las direcciones de base nuestras serían lo que usted señala como los comités de base de ustedes en su momento, y las direcciones de medio direcciones medias como los intermedios, como antes para tú ser miembro, porque ahora te juramentan, o sea, no es un prerequisito, Susana, porque ahora te juramentan. No, pero no solo eso, sino, perdóname, Eddie, porque existen. Yo acabo de presentar un listado de nuevos miembros que tenemos. En mi caso, acabo de presentar 6,000 nuevos inscritos. Ahora, ¿qué pasa? La mecánica, la formación, el día a día, la ortodoxia que se vivía en esos comités de base, esa disciplina, ese régimen de cumplimiento formativo que era, pero ahora te lo piden que tú te inscribas, pero el problema es eso Aníbal, que llama el día a día, no se va a hacer. Antes tú tenías que agotar una formación para lograr ser miembro del partido. A mí me costó 5 años. Tú te graduabas. 5 años. Mira que lo que pasa. Ahora no. Se parece y no hablemos de Robertico que llegó arriba. Mira lo que pasa. Cuando las democracias se consolidan, todo eso ocurría hasta los años 90. Cuando la democracia se consolida, viene una crisis del militante. Porque ya la gente no está motivada, porque no está luchando por la libertad, no está luchando
contra la tortura, los presos políticos. En este caso se pierde el interés colectivo por la militancia activa en el partido. ¿Qué es lo que tienen Fuerza del Pueblo, el PR, cualquier partido grande? Registro de militantes. Tienen simpatizantes. Esos son simpatizantes, porque desde aquí tú puedes agarrar el celular, accesar a la plataforma de cualquiera de los partidos grandes y te inscribe. Y te inscribe, y ya tú eres parte del partido. Claro. Ahora, eso en los hechos son simpatizantes. Militancia es usted tener un compromiso con el partido. Entonces, ¿quiénes tienen ese compromiso? Los dirigentes medios. Esos simpatizantes, esos son los que se reúnen y hacen lo que antes se hacía, tengo un comité de base. Entonces, que ellos lo hacía el dirigente medio en su nivel, pero tenía que tener un comité de base, presidirlo y todo eso. Ahora, ¿qué ocurre? Que ante esa crisis, los partidos tienen que valorar los méritos de su verdadero militante, que son los dirigentes intermedios, lo que usted señalaba, los dirigentes medios, que son esos que aspiran a diputados, a regidores, alcaldes en los municipios, y los dirigentes en sentido general. Usted tiene que valorarlo para que esos miembros del partido estén motivados. ¿Por qué? Porque esos son los que se formaron ahí, tienen un compromiso con el partido. Esos son los que no se van. Esos son los que están en el momento, en la mayoría de los casos, porque usted puede irse por las razones que decíamos ahorita, los que están trabajando, los que sufren por el partido, los que se la juegan por el partido. Entonces eso hay que valorarlo en un tiempo de la crisis de los militantes. Pero esa crisis de los militantes se dio en Europa, y en los años ya de los años 80, 70, la crisis de los militantes se dio en Europa. Entonces los partidos son partidos de simpatizantes, partidos escobas, como se llaman, que lo barren todo hacia adentro, porque plataformas electorales. En el plano electoral puro, cada persona es un voto. Entonces, en el único momento en el que todos somos iguales es frente a las urnas, donde cada persona es un voto. Usted puede ser multimillonario, encabezar la principal corporación, o usted puede ser un barrendero y su voto vale igual. Entonces, pero hay que valorar los méritos de los miembros de los partidos políticos, que esos son los que van a estar en el poder y fuera del poder en su partido. Don Eddie Olivares, siempre un privilegio tenerle en cabina, conversar sobre todos los temas relacionados a las ciencias políticas, la ley electoral, su ejecución, los partidos, la campaña, esencialmente los temas del PRM y también, por supuesto, el resto de los partidos del sistema. Gracias como siempre, y eso será hasta una próxima ocasión aquí en el Gobierno de la Mañana. Placer. Claro que sí. Llévatelo, Cundo.